El gobierno del presidente conservador Guillermo León Valencia tuvo dos grandes características: inestabilidad política y crisis económica generalizada. Para comprender la primera característica hay que señalar que el rasgo distintivo del proyecto político de Valencia era su concepción del problema de la insurrección armada. Valencia interpretó los conflictos internos de Colombia en el marco de la Guerra Fría, es decir, la lucha entre la democracia liberal y el comunismo. Para Valencia, el enfrentamiento y extinción de la violencia rural era posible si el papel de las Fuerzas Armadas se centraba en la lucha contra el supuesto enemigo interno del comunismo. Esta era una versión criolla de la ideología de la seguridad nacional, que determinaría con mayor intensidad el manejo del conflicto entre el Estado y los alzados en armas. Se da marcha así a una serie de acciones cívico-militares orientadas a neutralizar ideológica y militarmente al comunismo a través del llamado Plan Lazo. Los dos objetivos de este plan fueron erradicar el bandolerismo y las repúblicas independientes. El primer objetivo se alcanzó. Los bandoleros, arrinconados políticamente y descalificados como bandidos por espectro partidista, desaparecieron por la efectividad de las armas o las recompensas oficiales entre 1963 y 1965. Para lograr el segundo objetivo, el gobierno encasilla en una misma categoría el bandolerismo, delincuencia rural organizada y la autodefensa campesina. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron la reactivación de los grupos guerrilleros rurales, que ante la ofensiva decidieron optar por el camino de la lucha permanente. Concretamente, las FARC surgen de esa coyuntura y de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Aunque el Plan Lazo se diseñó en principio para contener el avance de grupos insurgentes, dados los acontecimientos de protesta que suscita la crisis económica, esta estrategia permitió la entrega de funciones al ejército en la represión del descontento y en la defensa de la estabilidad del régimen. Es así como al calor de la represión estatal, la lucha estudiantil y de la inspiración de la Revolución Cubana surgen otros grupos guerrilleros como el ELN y con manifestaciones políticas muy diferentes a los guerrilleros campesinos liberales y comunistas del decenio de los 50. En cuanto a la segunda característica, el continuo deterioro de las condiciones económicas se convirtió en un permanente dolor de cabeza para la administración Valencia. El déficit fiscal tenía prácticamente paralizada la administración pública, plagada de huelgas por incumplimiento de salarios, y la inversión estatal era prácticamente inexistente. Para 1963, el ajuste fiscal aceleró el desempleo. La reducción de las importaciones disminuyó el ritmo de la actividad económica, la devaluación disparó la inflación y la ausencia de inversión pública acentuó el empobrecimiento de las nuevas masas urbanas producto de la migración. El desempleo y la inflación desataron una activa movilización sindical que buscaba ante todo recuperar el rezago de los salarios frente a la cascada de alzas en los bienes de consumo. El crecimiento en el índice de precios pasó de 4.3% en el año 1962 a 27.2% en 1963. El descontento popular y los problemas de orden público siguen incrementándose paralelamente con el deterioro de las condiciones socioeconómicas. A mediados del año coincidieron amplias movilizaciones de los estudiantes con una exacerbación de las luchas sindicales, creando una situación política particularmente delicada, la cual debilitó más al gobierno, llevándolo a recurrir cada vez más con más énfasis al poder disuasivo de la representación armada para poder recuperar algo de estabilidad. Siendo los problemas de orden público la amenaza más directa al régimen, el presidente respondió ampliando el espacio de injerencia política para las Fuerzas Armadas. En conclusión, se puede afirmar que la administración del presidente Guillermo León Valencia se caracterizó por adoptar un enfoque anticomunista en la interpretación de los conflictos internos de Colombia, enmarcándolos dentro de la Guerra Fría. Este enfoque contribuyó indirectamente al surgimiento y fortalecimiento de grupos guerrilleros como las FARC, como respuesta a la represión estatal y la militarización de los conflictos sociales que se derivaron en gran parte por las condiciones económicas, marcado por un déficit fiscal, huelgas por salarios impagos, desempleo, inflación y baja de inversión estatal. La respuesta del gobierno ante el activismo sindical y las movilizaciones populares fue la creciente aplicación de la represión armada como medio para mantener la estabilidad del régimen.
ampliando el papel de las Fuerzas Armadas en la política interna en un intento por controlar el descontento popular y los problemas de orden público.